Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En septiembre de 2013, con el inicio de la gestión del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, se dio prioridad a tres grupos fundamentales de delitos a combatir, como son la corrupción, el crimen organizado y la delincuencia común, especialmente en delitos contra la vida y homicidios. En su ratificación legislativa al frente del Ministerio Público, el 18 de enero del año anterior, Chinchilla dijo que con apoyo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, se llevaron a cabo 16 operaciones contra el crimen organizado de mayor alcance en la historia del país. La meta fundamental del Ministerio Público es contar con una entidad capaz de organizar y trabajar conforme a requerimientos de un sistema de justicia criminal moderno, generando enormes expectativas sociales en torno al sistema judicial y presencia permanente en la solución de conflictos de importancia social, económica y política. Con esa mecánica se ha atacado estructuras financieras y criminales, acciones que se replican en el combate a la corrupción, logrando asegurar e incautar bienes provenientes del enriquecimiento ilícito en el país como fuera de sus fronteras. En el accionar del Ministerio Público se incluye el combate a redes ilegales de corrupción, un fenómeno que, como el crimen organizado, adquiere dimensiones transnacionales, por lo que su respuesta también es multidimensional y supranacional. Parte de esa estrategia es implementar un modelo de investigación y persecución penal que integra a expertos y equipos especializados de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MASI. La MASI y el Ministerio Público poseen equipos fiscales y agentes de investigación de diferentes nacionalidades extremadamente efectivos que implementan métodos novedosos que han dado resultados inéditos y positivos para el país. Técnicas de investigación que han logrado penetrar espacios hasta entonces vedado a la luz de la justicia nacional, en la que convergen funcionarios, crimen organizado, sectores sociales y empresas privadas ligadas como estructuras corruptas y del narcotráfico que se han enquistado en el Estado y que generan desempleo y pobreza en el país y el continente. Frente a esos ilícitos se implementaron nuevas técnicas de investigación, nuevas herramientas penales que se utilizan bajo criterios de conciencia y legalidad que demanda la sociedad. Una de las acciones más recientes instruidas por el Ministerio Público fue un recurso de inconstitucionalidad frente al decreto legislativo que dio vida al Fondo Departamental y que a la vez otorga inmunidad a los parlamentarios que asuman el manejo de recursos del Estado por esa vía. De igual forma, en los últimos 5 años, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico han promovido más de 40 operaciones contra los más importantes capos de la droga. Operaciones que resultaron en el aseguramiento de 884 bienes inmuebles, 725 vehículos, 306 productos financieros y 136 sociedades mercantiles, gracias al apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que en más de 4 años logró desarticular los relevos y mandos secundarios de los cárteles de la droga. Se trata un total de 18 operaciones contra familiares, socios, testaferros de extraditados en las que aseguraron 418 bienes inmuebles, 687 vehículos, 100 productos financieros, cuentas bancarias y 42 sociedades mercantiles. Entre esas acciones sobresale la Operación Hefesto, dirigida a familiares y socios de Sergio Neftalí Mejía Duarte, Operación Estigia, contra socios y testaferros de los Valle y de Víctor Manuel Villela Castillo, El Rojo. Operación Aguán y Operación Venado, ambas orientadas contra socios del cartel de los hermanos Rivera Maradiaga. Operación Venado, Operación Malvinas, en persecución del narcotraficante argentino Franco Lombardi. Operación Sultán 1 y 2, contra la estructura criminal de los Pinto, socios de los Valle. Asimismo, la Operación Perseo, con allanamientos, capturas e incautaciones contra el excomisionado de policía Jorge Alberto Barralaga por lavado de activos. Operación Vulcano, contra la Organización Internacional de Tráfico de Drogas de la Mosquitia. Operación Alicanto, contra estructura de tráfico de drogas transnacional denominados Los Christoph, y la operación contra socios del cártel AA del exalcalde de El Paraíso Copán, Alexander Ardón.
En la actualidad, la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado está compuesta de fiscalías especiales, fiscalías regionales, fiscalías locales, unidades especializadas, módulos, división de recursos humanos, división legal, división de relaciones públicas, educación y comunicación, dirección de administración, dirección de medicina forense y la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Buenos días, gracias por estar con la entrevista. Hoy es 30 de octubre, cerrando ya lo que es el 10º mes del 2019. Ya nos acercamos a la Navidad. Preparemos. Recuerde, si usted va a salir de su casa, sintonícenos en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en Tela, la Ceiba, el Litoral Atlántico, la 90.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el Lago de Yojoa, y en la cálida Choluteca, en la 90.3, Radio Visión Honduras. Usted nos puede seguir nuestra señal de Canal 11 a través de Radio Visión Honduras y de la entrevista. Hoy un importante tema. Está con nosotros el fiscal general adjunto, estoy hablando del abogado Daniel Cibrián. Abogado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es un gusto. El licenciado, amigo Yuri Mora, portavoz. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás, Yuri? Buen día, gracias. Bien, bien. Poneme ahí algo del Heraldo. Quiero comenzar a preguntarles, como dicen, al toro por los cuernos. El Heraldo dice, aquí está, recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Anoche y ayer temprano le dimos lectura a todo. El Ministerio Público pide eliminar el Fondo Departamental, tribunales. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitará al Congreso Nacional los antecedentes del polémico decreto que reactiva el Fondo Departamental, de que en el reciente pasado se usaron recursos para las campañas de los partidos políticos o quedaron en el bolsillo de funcionarios públicos. Sobre esto del Fondo Departamental y lo que ustedes han solicitado a la Corte Suprema de Justicia, abogado Daniel Cibrián, ¿qué le podemos decir al pueblo hondureño? Bueno, buenos días en primer lugar, pueblo hondureño. Queremos manifestar que el Ministerio Público, como institución de garantía constitucional responsable por la protección y defensa de los intereses generales de la sociedad, en ejercicio de una potestad legal y constitucional, a través de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, ha presentado una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto legislativo que se denomina Ley para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales. Debemos iniciar por establecer que un proceso de inconstitucionalidad es un proceso reglado por la Constitución de la República como una garantía que permite a la parte legitimada, en este caso el Ministerio Público, recurrir una ley o un decreto legislativo cuando considere por razones de fondo o de forma que dicho decreto choca o colisiona o vulnera un principio o principios establecidos en la Constitución. Este proceso es un proceso democrático, ¿verdad? En un Estado de Derecho es algo muy común, muy normal, que ya el Ministerio Público el año pasado, con relación a otro decreto que también colisionaba con la ley de presupuesto, hizo un ejercicio similar y la Sala de lo Constitucional ¿Sí, la Sala Constitucional? declaró la inconstitucionalidad por razones de forma de dicho decreto. Una relación entre eso que ya la Sala Constitucional les dio la razón a ustedes y ahora esto que están presentando el Ministerio Público sobre este fondo departamental. Tenía relación al mismo tema de la ejecución del fondo y la intervención del Tribunal Superior de Cuentas.
Este nuevo recurso se dirige contra un decreto diferente, las razones son diferentes y solo comparte en uno de los motivos parcialmente un concepto de inconstitucionalidad que lo podemos explicar a continuación, pero no sé si quiere que comencemos describiendo más o menos en qué consiste el planteamiento que hizo la Fiscalía Especial para la Protección y Defensa de la Constitución. El decreto ley es el decreto 116/2019. Este fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta 35.076 el 18 de octubre del presente año y tiene como objeto la ejecución definir la ejecución del gasto público, los procesos de contratación regular, emergencia o contrataciones, tiene como objeto definir la ley de gestión de asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas, conocida como el fondo departamental. El objeto del primer motivo de inconstitucionalidad que se presenta contra la ley, vamos a explicar un poquito el proceso primero, mejor, porque yo creo que el tema es bien técnico y me voy a asistir del texto del planteamiento que hizo la Fiscalía de Protección y Defensa de la Constitución para explicarlo. Un recurso de inconstitucionalidad está dirigido contra un decreto ley. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República de Honduras establece principios fundamentales, normas de contenido esencial y regla taxativamente ciertos mecanismos para el desarrollo legislativo. Entonces, cuando un mecanismo legislativo omite un principio fundamental que esté establecido en la Constitución, entonces el texto secundario colisiona con el texto constitucional. Entonces los motivos que vamos a explicar ahorita es cómo es que se da esa colisión entre lo que es el texto constitucional, ¿verdad?, y el decreto legislativo. O sea, cómo el decreto legislativo o la omisión o un exceso o una facultad que no está contemplada en la Constitución se desarrolla más allá de esa regla que determina la Constitución. De entrada y con relación al decreto legislativo, el Ministerio Público tiene que aclarar que entiende que el Poder Legislativo, en un acto propio, ¿verdad?, de su facultad como poder constituido, ha pretendido regular un proceso de gestión de este fondo, y eso es algo muy positivo porque es lo que esperamos nosotros como ciudadanos, que existe un orden. Pero ese orden tiene que estar vinculado con la constitucionalidad y ese es el tema que motiva el recurso de inconstitucionalidad. En este caso, como primer motivo, se plantea, y lo voy a leer literalmente porque hay que ser bien técnico en esto, bien claro, dice que la inconstitucionalidad se da en el primer motivo por razones de fondo en la omisión del decreto legislativo 116/2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35.076, pues al no definir en su texto el o los funcionarios responsables de ejecutar el gasto público, los procesos de contratación regular, emergencia o condiciones de contratación con persona determinada, en los que se enmarque el gasto público pretendido, conforme manda el precepto fundamental establecido en el artículo 360 de la Constitución de la República, se contraviene en la integralidad de su texto el contenido del 360 y vulnera en consecuencia lo prescrito por la Constitución. Aquí tenemos que ver primero entonces, y ese es el contraste, que es lo que hace el recurso de inconstitucionalidad, qué dice el artículo 360 de la Constitución y qué es lo que se omite, porque lo que se dice en el recurso es que se omite a un contenido esencial del artículo 360. El artículo 360 de la Constitución está definido dentro del título sexto, capítulo quinto de la Constitución de la República, que se refiere a la hacienda pública. Cuando el capítulo quinto del título sexto define lo que es la hacienda pública, nos establece
las previsiones relativas a la administración de los fondos públicos y cómo se da el proceso de gasto y además cómo este proceso de gasto debe determinarse de conformidad con la ley. Entonces, ¿qué es lo que ha venido sucediendo con los procesos de gasto y de contratación que se dan en el Estado, ¿verdad? Para ejercicio de fondos públicos o de obra pública. Lo que está establecido hasta antes del decreto es un proceso que se regula a través de la Ley de Contratación del Estado. En la Ley de Contratación del Estado se establecen los procedimientos de contratación que son la licitación pública, la licitación privada, el concurso público, el concurso privado y la contratación directa. Y en su reglamento están las reglas. Y esto está vinculado con las disposiciones generales del presupuesto, ¿verdad? Donde se establecen los techos y las vinculaciones con cada uno de estos procesos. Entonces, lo que colisiona de la ley, la ley está para la gestión y asignación, ejecución y liquidación y rendición de cuentas de los fondos para proyectos de orden social, es un tema que está en el artículo 2, párrafo segundo de la ley, que establece que el proceso de gestión, administración, ejecución y liquidación de fondos señalado en la presente ley es independiente o autónomo de los fondos públicos que por asignación presupuestaria directa se establece en el presupuesto anual de ingresos y egresos, es decir, las disposiciones del presupuesto. Entonces, cuando decimos eso, desligamos a la ley de lo que está en las disposiciones del presupuesto y la vinculación que las disposiciones del presupuesto hacen con el proceso de contratación. Entonces, ¿qué es lo que manda la Constitución en este sentido? La Constitución nos dice en el artículo 360, que es el que se dice que ha sido vulnerado, que los contratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas, que es el objetivo de este decreto, deberán ejecutarse previa licitación, concurso, subasta, de conformidad con la ley. Entonces, hay un proceso de contratación, hay un proceso reglado, hay un proceso legal en el que se establece este procedimiento. Y lo que nosotros estamos diciendo es, en cuanto a este primer motivo, que no existe dentro de la ley una vinculación directa con un procedimiento, ya sea de la ley de contratación o un procedimiento reglado dentro de la misma ley, ¿verdad?, que establezca cómo se van a ejecutar estos fondos públicos. Además de eso, dentro del texto legal hay una mención expresa a quién va a ejecutar y hay un proceso bien claro. Por eso decimos que entendemos que el decreto tiene un objetivo de establecer un orden y eso se debe reconocer, pero solo se menciona a una de las figuras que va a ser quién va a ejecutar el fondo público. Ahora, no tenemos dentro del decreto claridad como institución, como Ministerio Público, y eso es lo que nosotros planteamos en el recurso de inconstitucionalidad a través de la Fiscalía de la Constitución, que no existe una claridad de quién es el funcionario responsable y cuál es el procedimiento para la asignación y la gestión y el proceso de gestión de estos recursos, como sí se establece en la Ley de Contratación del Estado. Ahí nosotros podemos ver del artículo 20 al 63 más o menos, un proceso que está bien establecido y que en alguna medida se tuvo que haber adaptado o adoptado por este decreto legislativo. Denme un minuto. Sí. Pónganme ahí al vicepresidente del Congreso, Toño Rivera, para que seguir escuchando la explicación del señor fiscal general adjunto sobre esta determinación del Congreso. Pero, ¿qué dicen los diputados? Y qué mejor que Toño Rivera, que es vicepresidente del Congreso, esto dijo para que también el abogado vea lo que ha dicho el Congreso Nacional después de la acción que ha tomado el Ministerio Público. Las autoridades del Congreso Nacional calificaron de normal el recurso de inconstitucionalidad contra el fondo departamental que manejarán los diputados interpuesto ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la Fiscalía del Ministerio Público. Por eso creemos nosotros que en el contenido esta vez no es una ley temporal, es una ley definitiva y creeríamos nosotros que la Sala va a denegar el recurso del MP. Sin embargo, estoy adelantándome a criterios míos. Hay que esperar que lo admitan, que lo estudien, que lo analicen y que lo resuelvan. La oposición partidista considera que la acción del Ministerio Público para que el Poder Judicial declare inconstitucional el fondo departamental es acertada, ya que el manejo de dichos recursos por parte de diputados generó poca transparencia y señalamientos de corrupción. Avalamos lo del Ministerio Público
el hecho de quitarle esa potestad de poder investigar al funcionario público, si bien es cierto está el Tribunal de Cuentas, que es el ente encargado de la aplicación de las auditorías a los fondos que reciben los funcionarios públicos, pero hemos visto que esta entidad ha sido muy pasivo en la ejecución del mismo. Así debe funcionar. Si el Ministerio Público considera que, o cualquier ciudadano considera que se ha aprobado algo que riñe con la Constitución, qué bueno que lo presenten si ellos creen que así es, ¿verdad? Se dijo que no se le puede quitar al Ministerio Público sus facultades de perseguir el delito penal, más aún cuando hay de por medio fondos estatales. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Abogado Daniel Cibrián, ¿qué piensa de lo que ha dicho el vicepresidente del Congreso, Antonio César Rivera Callejas? Bueno, creo que él está en lo correcto en el sentido de que se ha presentado ya un recurso que fue resuelto por razones de forma. Se declaró una inconstitucionalidad en el recurso planteado por el Ministerio Público el año 2018. Esa sentencia salió el 2019. Es positivo que se reconozca que es un proceso democrático, ¿verdad? Y una facultad del Ministerio Público pues ya se ha ejercitado en varias ocasiones, y el objetivo siempre es fortalecer en los procesos legislativos, que es lo que ha venido derivando como producto de esa sentencia. Sale este decreto que es positivo, que está arreglado, como lo hemos referido, pero que tiene omisiones. Noto que en las intervenciones que presentaron ahorita en las entrevistas, se refieren al segundo motivo exclusivamente de inconstitucionalidad. Nosotros ya explicamos el primero someramente. Si tuviera más preguntas, usted me las hace y yo con gusto... También quiero que escuche. Se las podría evacuar, pero si me permite, aquí lo que me gustaría dejar claro es que en cuanto a este segundo motivo, que es al que se están refiriendo ellos, que es a la facultad penal que se concede, o si tiene o no tiene facultades penales el Tribunal Superior de Cuentas, está dirigido el segundo motivo de inconstitucionalidad. Aquí tenemos nosotros un punto que no ha resuelto todavía la Sala de lo Constitucional ni la Corte Suprema de Justicia. Hay un punto muy específico que nosotros con gusto lo podemos aclarar. Sí, pero también quiero que escuche al magistrado Juan José Pineda del Tribunal Superior de Cuentas, que sobre este tema, ya que el tribunal está mencionado en esto, ha dicho lo siguiente. Bueno, ellos tienen, todas las instituciones privadas o públicas y personas naturales, sean estos funcionarios o personas naturales privadas, deben de venir a liquidar acá esos fondos, y el tribunal va a hacerle la liquidación, va a verificar si la documentación que presenta es correcta, es sostenible, está fundamentado, y con eso, y además se va a ir a ver in situ en el lugar si es una obra física. Si es una obra perecedera, se va a verificar toda la documentación, firmas, depende del tipo de obra, si es perecedera, y si es contundente y aceptada, se le da por aceptada. Pero si no es contundente y no es aceptada por nosotros en la liquidación, vemos que esa información no es contundente, se le va a deducir la responsabilidad civil y que tiene que pagar con una multa. Eso lo tiene que hacer inmediatamente. ¿Cómo? Sí, bien, ese es el magistrado está claramente refiriéndose al primer motivo, bueno, a la ley en sí, en general, que nosotros reconocemos que establece un orden, lo dijimos desde el inicio, pero ese orden se refiere al proceso de liquidación, y ejecución de los fondos. A nosotros nos preocupa el hecho de que no exista un funcionario responsable designado dentro de la ley, ¿verdad? Y que no existe un proceso como tal definido para la contratación, porque cuando usted tiene un fondo público, va a ser un gasto público en una obra pública, tiene que existir la claridad de qué tipo de procedimientos, si va a ser una contratación directa,
Ya hay una analogía que podría utilizarse con el artículo 63 de la Ley de Contratación del Estado, en la cual se establece un proceso para el gasto, para tener un orden del gasto, un manejo de un expediente administrativo, una lista de proveedores, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que regula la Ley de Contratación. Y el magistrado aquí se está refiriendo a un proceso que efectivamente está dentro de la ley. Yo creo que aquí él está claro en eso. Lo que nosotros cuestionamos ahí con respecto al contenido ya sustantivo de la ley es ese punto que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Quién es el funcionario responsable por la ejecución de los fondos y cómo es que se va a dar el proceso de ejecución, bajo qué tipo de contratación, como manda el artículo 360, que es lo que le decía, que dice que el gasto público tiene que estar reglamentado, ¿verdad?, a través de un proceso de contratación específico. Ese es el punto 1. Con respecto al otro punto, si el Tribunal Superior de Cuentas o la Sala de lo Constitucional ya ha tenido alguna facultad o ha emitido alguna resolución con respecto a este tema, efectivamente, en la segunda causal de inconstitucionalidad, nosotros hacemos, a través de la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución, un antecedente de necesaria relación, a donde se refiere al fallo que emitió la Sala en el proceso de la inconstitucionalidad por razones de forma que se otorgó. Y en el texto de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, nosotros observamos que se hace una relación en referencia amplia a la facultad que tiene el Tribunal Superior de Cuentas para conocer de los procesos de penales, dice, lo dice así en sentido amplio. Le voy a, bueno, no sé si era necesario darle lectura, pero sí se refiere en un sentido amplio, porque es un poquito extenso, a que tiene facultades para conocer de los procesos penales. Ahora, el motivo de casación, de inconstitucionalidad es bien puntual. Entonces, a mí me gustaría leerlo porque es una cuestión bien técnica, ¿verdad? Y después lo podríamos explicar. ¿Le parece? Sí, solo quiero decirle algo. Aquí lo que se maneja es que los diputados están claros que ellos quieren que sea el Tribunal Superior de Cuentas que supervise todo eso antes de que llegue a la Fiscalía del Estado. Ese es el punto. Lo que ustedes, el recurso que colocan es en contra de esa decisión que ya se había tomado. Pues nosotros lo que estamos pidiendo nada más es que se respete lo que dice la Constitución. O sea, nosotros entendemos que efectivamente la Constitución, en su artículo 322, párrafo segundo, artículo 222, párrafo segundo, tercero, establece que en el cumplimiento de su función, el Tribunal Superior de Cuentas deberá realizar un control financiero de gestión y resultados, fundados en la eficiencia y eficacia, economía, equidad, veracidad, legalidad. Eso es lo que acaba de explicar el magistrado ahorita. Le corresponde además el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos y, ponga atención, la determinación del enriquecimiento ilícito. Nosotros no estamos diciendo que ellos no deban pronunciarse y que hay que esperar a que se pronuncien en materia de enriquecimiento ilícito, porque inclusive el artículo 225 lo define. Ahora, nosotros nos estamos dirigiendo en nuestro planteamiento a la Sala de lo Constitucional con respecto a que debe desarrollarse, pues las anteriores pronunciamientos que han habido han sido en un sentido amplio. Cuando usted dice derecho penal, usted está hablando de toda la gama de delitos que están dentro de la tipología contenida en la parte especial del Código Penal. O sea, puede ser cualquier tipo de delitos y cualquier tipo de vinculación, pero la Constitución establece únicamente el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces, cuando usted deja abierta o solo un término general, usted no limita y circunscribe la actividad del Tribunal Superior de Cuentas a la determinación de un solo delito como lo manda la Constitución. ¿Por qué? Por la especialidad. Entonces eso es lo que se explica acá. Si me permite leerle el motivo. Sí, claro. ¿Ok? Entonces vamos a decir aquí que dice en el escrito de inconstitucionalidad, dice que se promueve por razones de fondo contra el referido decreto al exceder en su artículo 16
los límites determinados, y entre paréntesis se pone de numerus clausus, en cuanto a la responsabilidad exclusiva del Tribunal Superior de Cuentas para intervenir en la determinación de un tipo penal, entre paréntesis, enriquecimiento ilícito, establecida por nuestro texto constitucional a través del precepto fundamental, colisionando con el contenido esencial del párrafo tercero del artículo 222 de la Constitución de la República. Y esta es la parte que está cuestionada, que está pidiendo la respuesta a la sala, expandiendo más allá de su contenido esencial su significado y en consecuencia restringiendo las facultades de oficiosidad determinadas por el artículo 232 del mismo cuerpo legal al Ministerio Público. Entonces la colisión es con dos artículos. ¿Y cómo se explica esto? Aquí se establece qué es lo que dice el artículo 16 del decreto impugnado, Raúl, a donde dice que a través de la liquidación, en el proceso de liquidación y rendición de cuentas, y durante se encuentre en vigencia la presente auditoría, o sea, la que se va a hacer sobre los fondos que se están erogando, hasta que el Tribunal Superior de Cuentas no emita una resolución definitiva, queda en suspenso cualquier otro tipo de acción administrativa, civil o penal, independientemente de la fase en que se encuentre. Entonces, aquí lo que tenemos es que cuando nosotros dejamos abierto el término penal, estamos yendo más allá de lo que dice la Constitución de la República en el artículo 222, que se refiere específicamente al delito de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza las funciones que le da el artículo 222, las funciones que establece el artículo 222, como para desarrollar por el Tribunal Superior de Cuentas, y en general el capítulo que desarrolla al Tribunal Superior de Cuentas son 6 funciones administrativas, una de ellas con vinculación en materia penal, pero nosotros no tenemos más allá de esa vinculación al delito de enriquecimiento ilícito, otra vinculación. Entonces solo hay un delito y eso en derecho se conoce como numerus clausus, o sea, un número cerrado. La tipología está definida solo para un delito. La calificación que puede hacer con base a su potestad sustantiva, a sus capacidades, el Tribunal Superior de Cuentas, es una determinación a través de los procesos de fiscalización de el delito de enriquecimiento ilícito. Eso es lo que está diciendo el Ministerio Público. Entonces, contrario sensu, el Ministerio Público sí tiene los mecanismos y tiene la potestad de hacer una persecución penal oficiosa en numerus apertus, o sea, que conoce todo el contenido de la tipología penal, salvo las excepciones que se determinan en el Código Procesal Penal en su artículo 26 o 27, no recuerdo exactamente cuál de los dos, que son los delitos de acción privada, para conocer de estas vinculaciones. Entonces, ¿con qué capacidad el Tribunal Superior de Cuentas, y eso es parte de lo que en resumen se dice acá, el Tribunal Superior de Cuentas va a poder hacer vinculaciones con otros delitos como el uso indebido de fondos públicos o la malversación de caudales si no tiene capacidades para hacer vinculaciones o pedir ese tipo de informaciones porque no tiene esa potestad constitucionalmente, ¿verdad? Ni en la legalidad para ir más allá y detener este tipo de procedimientos. Ese es el punto que se toca acá. En otras palabras, se le está dando más funciones al Tribunal Superior de Cuentas de la que la Constitución establece. Es que lo que hay ahí es una omisión, Raúl. Lo que hay ahí es una omisión. Nosotros no podemos subjetivamente decir qué es lo que se está haciendo o si hay alguna intencionalidad. Lo que estamos diciendo es que cuando no se delimita en el contenido del decreto legislativo el texto a lo que establece la Constitución, al delito específico que establece la Constitución, entonces se deja abierto un abanico para el cual el Tribunal Superior de Cuentas no tiene facultades constitucionales, a diferencia del Ministerio Público. Hay un numerus clausus, un espacio cerrado para la actuación en materia de investigación penal que es expreso en la Constitución para el enriquecimiento ilícito, y entonces cuando se dice que se deja en suspenso todos los procesos en materia penal,
Entonces estamos hablando de todos los delitos vinculados con el enriquecimiento ilícito y eso entonces restringe el accionar del Ministerio Público. No vamos a cuestionar que si tiene o no tiene facultades porque yo creo que así se ha entendido y inclusive se hace una relación en algunos de los fallos de la Sala de lo Constitucional al delito, pero cuando se menciona penal y no se deja claridad en eso, entonces nosotros eso es lo que le estamos pidiendo a la Sala. Hay una parte aquí en la cual me pareció leer que la Fiscalía de la Constitución pide directamente, tendría que conocerlo bien por la persona que hizo el recurso, pide directamente que se haga un pronunciamiento específico por la Sala, definiendo en esta ocasión, porque no se ha hecho en los anteriores, si existe efectivamente, tal y como se entiende de la Constitución, una potestad para que el Tribunal Superior de Cuentas conozca en números clausus, en números cerrados en lo que establece para el delito de enriquecimiento ilícito, o si esa se debe expandir más allá. Entonces yo creo que aquí el tema es que nosotros encontramos como una interpretación jurídica, y como muy bien lo dijo ayer, creo que el diputado Segura lo mencionó, que la última palabra en materia de constitucionalidad no la tiene ni el Ministerio Público ni el Congreso, por eso es el equilibrio de poderes, lo tiene la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, a través de un pronunciamiento, tiene que establecer, ¿verdad?, si este planteamiento que hace el Ministerio Público es un planteamiento válido, porque nosotros lo entendemos como una interpretación gramatical, porque no podemos expandir, no podemos hacer una interpretación sistemática de lo que es una facultad que no le confiere expresamente la Constitución al Tribunal Superior de Cuentas, y eso también se explica acá, porque el Tribunal Superior de Cuentas tiene facultades administrativas, no de persecución penal, a excepción del delito de enriquecimiento ilícito, ¿me entiende? Entonces, contrario al Ministerio Público, que sí tiene una facultad de persecución penal oficiosa en números apertos, ¿verdad? Y que sí puede hacer vinculaciones a través de sus diferentes agencias de investigación. Aquí me está escribiendo el abogado Rafael Canales. Dice Rafael: buenos días, Raúl. Quiero felicitar al abogado Daniel Cibrián por la explicación técnica de este recurso inconstitucional de fondo. Y yo, como abogado constitucionalista, comparto lo dicho por el abogado Cibrián. Agregaría artículo 1 constitucional: Honduras es un Estado de Derecho, es decir, que todos ciudadanos estamos sometidos a la ley, es decir, el mismo Estado sometido a la ley, máxime cuando son el manejo de recursos públicos con o sin liquidación. Si hay indicios de un delito, no se puede limitar las atribuciones del Ministerio Público. Adicionalmente, este decreto también pone en entredicho las facultades, atribuciones del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, que tiene rango constitucional en relación al manejo de fondos públicos y a la investigación. Y al final, el último intérprete de la Constitución es Sala de lo Constitucional. Bueno, yo creo que el abogado Canales está efectivamente ratificando lo que le acabo de decir yo, que creo que también el diputado Rivera lo dijo, vamos a esperar lo que dice la Sala de lo Constitucional. Este es un tema jurídico, ¿verdad? Es un tema que nosotros lo entendemos y lo planteamos de esta manera, con la claridad que permite la exposición que ha hecho la Fiscalía de Defensa de la Constitución. Y el tema es sencillo, el tema es si existe o no existe facultad para darle amplitud al Tribunal Superior de Cuentas conforme al texto constitucional, porque eso no se puede hacer a través de un decreto legislativo. La Constitución establece el marco dentro del cual opera este órgano constitucional sin adscripción específica, al igual que el Ministerio Público, tienen las mismas características, ¿verdad?, que son órganos constitucionales sin adscripción específica, y las facultades formales que les da la Constitución son las que deben desarrollar. Cuando nosotros nos dice persecución penal oficiosa, entonces ahí usted ve que hay un numerus apertus, y cuando al Tribunal Superior de Cuentas le dice que va a investigar a través de la fiscalización el delito de enriquecimiento ilícito, entonces nosotros estamos viendo que efectivamente le da una facultad investigativa en números clausus. ¿Ya? Finalmente, ¿para cuándo esperan una respuesta de parte de la Corte? Bueno, los mecanismos están establecidos en la Ley sobre Justicia Constitucional. El procedimiento que sigue, bien lo han descrito en las entrevistas que usted tuvo, sigue el proceso de admisión. Primero tiene que tener por legitimado la Sala de lo Constitucional del Ministerio Público, que ya lo ha hecho, entonces viene un proceso de admisión y se van a librar comunicaciones al Congreso Nacional de la República para que remita los antecedentes, porque se está acusando también a
al decreto por razones de forma. Entonces, que ese no lo hemos explicado, no sé si quiere que se lo explique. Vamos a desarrollarlo por razones de forma, entonces se piden los antecedentes y después se omite, en este caso, el dictamen o la opinión de la Fiscalía, porque es la parte recurrente, ya pasa al proceso de emisión de la sentencia. La Ley sobre Justicia establece un plazo, si no me equivoco, es de 20 días, ¿verdad? Pero, lógicamente, nosotros que ya trabajamos en la Sala de lo Constitucional, entendemos que hay un proceso que es según el orden de ingreso de las acciones que se han presentado, y en el caso anterior que se presentó, usted ve que nosotros planteamos ese recurso en febrero del 2018 y la respuesta que dio la Sala de lo Constitucional se dio en enero del 2019, o sea que es un proceso largo, ¿verdad? Puede ser más corto, ¿verdad? Pero eso depende de la agenda y de las discusiones y de la complejidad. Para nosotros la complejidad está explicada acá en el texto de los recursos. También en ese sentido esperamos nosotros una respuesta de la Sala dentro de estos plazos razonables, ¿verdad? Que de eso también habla la ley. Bien, continuamos. Cuéntenme de qué forma se ha estructurado la organización del Ministerio Público en la actual administración. Bueno, Raúl, recuerde que cuando el fiscal general de la República, el abogado Oscar Chinchilla, llegó el año 2013, el Ministerio Público venía de un proceso de intervención. En mayo de ese año se había nombrado una junta interventora que estuvo hasta agosto y hizo la transición en el restante periodo del anterior fiscal general de la República. En ese momento el fiscal general de la República inició un proceso de diagnóstico de todos los aspectos que habían debilitado, que estaban debilitando al Ministerio Público, e inició con su equipo asesor un proceso de estudio y reglamentación de las diferentes direcciones de investigación. Siempre ha orientado la actividad del fiscal general Chinchilla a el fortalecimiento de la actividad sustantiva, que es la persecución penal y el procesamiento, pero se ha hecho de una manera científica. O sea, ese proceso de diagnóstico y de estudio que se hizo derivó en la reglamentación de las diferentes agencias de investigación y de dirección de fiscalía. Se emitieron reglamentos para la Dirección General de Fiscalía, para la Dirección de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, para la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, para la Dirección de Medicina Forense, para la Dirección del Programa de Protección de Testigos. Se creó el Programa de Protección de Servidores y Funcionarios del Ministerio Público. Bajo ese esquema también se reglamentó un régimen de evaluación y certificación de empleados y funcionarios del Ministerio Público. Se reformó el reglamento régimen disciplinario, y todo esto ha venido a permitir que el Ministerio Público desarrolle los principios fundamentales de su acción, que es un principio. Los principios son la oficiosidad, pero no es una oficiosidad a ultranza, que es como siempre se ha entendido, lastimosamente, sino que es una oficiosidad en la persecución penal a través de la aplicación ponderada y en equilibrio con el principio de objetividad que manda el artículo 93 del Código Procesal Penal, en el cual se establece que se debe respetar el principio de presunción de inocencia mediante una investigación técnica y científica. Entonces, toda esta reglamentación ha permitido cohesionar y coordinar y supervisar efectivamente la actividad de las diferentes direcciones de investigación del Ministerio Público por la Dirección General de Fiscalía. Entonces, ahí es donde usted ve en la cortina que hacía al inicio del programa cómo se han dado todas estas operaciones. El Ministerio Público siempre ha tenido estas capacidades y tuvo una reglamentación, una organización al inicio, pero lastimosamente en la actividad cotidiana se fue descuidando esto. Entonces lo que vino a hacer el fiscal Chinchilla es a cohesionar a todos los cuerpos del Ministerio Público, darle su reglamento y sus reglas de acción y sus reglas de coordinación para permitir esa orientación y supervisión por la Dirección General de Fiscalía. Entonces,
Y además de esto, como le decía, la certificación, la evaluación y los procesos disciplinarios han ido a la par. Por ejemplo, solo como un ejemplo, desde que inicia el proceso disciplinario, usted tiene que han habido más de 480 procesos disciplinarios y de estos se ha dado un debido proceso. No todos han sido sancionados con despido, porque no todas las faltas tienen la misma gradación, ¿verdad? Hay faltas leves, hay graves, un poco menos graves, graves y graves que ameritan sanción de despido. Se han despedido del 2016 a la fecha 62 funcionarios y empleados del Ministerio Público, y el proceso elaborado por el fiscal Chinchilla está también hecho tanto en esta materia disciplinaria como en la materia de organización interna, que lo que ha sucedido es que solo se han presentado 2 demandas en contra del Ministerio Público. Estamos seguros que las vamos a ganar. Antes sucedía, cuando nosotros encontramos al Ministerio Público, que nos encontramos con un proceso que todo lo perdía el Ministerio Público en los tribunales, ¿verdad? Entonces ahorita estamos fortaleciendo, y es más la complejidad en materia de persecución penal, lógicamente, y esto es lo que estamos logrando con la cohesión con los cuerpos de investigación. Se desarrolló el plan estratégico, el primer plan estratégico institucional del Ministerio Público, el año 2015, que gira sobre 7 objetivos estratégicos y 35 líneas de acción. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, como primer objetivo estratégico del fiscal general de la República, que es determinar como ejes de persecución penal es la lucha contra la corrupción, la lucha contra el crimen organizado, que ahí está el narcotráfico, y la lucha frontal contra los delitos, en la persecución de los delitos contra la vida. Y además otras que se refieren a estos procesos de organización y fortalecimiento de las diferentes direcciones. Entonces, nosotros a raíz de eso, por ejemplo, de esta coordinación que damos, logramos desarrollar mediante otro acuerdo del fiscal general de la República, que crea el Comité Coordinador de la Investigación Penal, una coordinación efectiva con las diferentes policías. Hay un manual único que ya fue aprobado por la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público en su conjunto, y está siendo utilizado. Entonces, todo lo que estamos viendo ahorita viene a cohesionar. Nosotros oímos de repente que hay ataques, siempre hay voces disonantes que desconocen, o cuando hay un revés en los tribunales dicen que el Ministerio Público no está cumpliendo bien su labor, pero nosotros entendemos, y una de las políticas del fiscal general siempre ha sido responder con acciones, ¿verdad? Entonces entendemos que no se puede dar respuesta a todas las críticas malintencionadas o malsanas que se dan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando de una manera estructurada, estratégica. Hay un principio que define el fiscal general de la República en estos reglamentos, que es el de la persecución penal estratégica. Entonces, nosotros estamos dando una respuesta adecuada y estamos reorganizando toda la estructura de la institucionalidad del Ministerio Público, y esto lo puede ver usted en las operaciones que se han venido realizando y en el proceso que todavía está, porque estuvimos hablando de 20 años, ¿verdad?, de un proceso que no se había revisado, y nosotros lo hemos estado haciendo en un plazo de 5 años, ¿verdad? Sí, licenciado Yuri Mora, ¿cuáles son las acciones más importantes emprendidas hasta la fecha por el Ministerio Público? Sí, Raúl, quería mencionar también, en seguimiento a lo que estaba diciendo el fiscal general adjunto, el abogado Cibrián, que una de las primeras cosas que hizo esta administración del fiscal general fue definir un norte dentro de lo que es la institución. Él siempre mencionaba: quien no sabe hacia dónde va puede llegar a cualquier lado. Entonces, por eso es que surge lo que es este norte que se define a través de este plan estratégico, en donde, como se ha mencionado, se ha fortalecido, por ejemplo, de tener 500 fiscales, ahora tenemos un poco más de 1000. Se ha fortalecido porque no teníamos una policía de investigación técnico-científica, ahora tenemos la ATIC. Hay un poco más de 1000 fiscales. Hay un poco más de 1000 fiscales, y cuando empezó esta administración habían cerca de 500, 450 y algo. Se ha fortalecido también lo que es la Dirección de Medicina Forense, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, y con este fortalecimiento es que se ha robustecido el Ministerio Público, y a partir de ahí es que se han dado las principales operaciones exitosas, de las cuales ustedes, cuando se iniciaba el programa, han mencionado. Más de 40 operaciones exitosas, y no tanto contra crimen organizado, que han sido golpes importantes. Estamos hablando de crimen organizado, maras y pandillas, narcotráfico, pero también se hacen periódicamente operaciones en nuestro país contra, digamos, el narcomenudeo en los barrios y colonias, contra el violador de un barrio y colonia, contra alguien que está cometiendo delitos contra la niñez, contra las mujeres, contra grupos vulnerables. Y eso también creemos nosotros que es importante, porque es parte de lo que, del diario vivir de la sociedad como tal, ¿no?
Por ponerte ejemplos, en los últimos 3 años han habido más de 40 operaciones exitosas. Sacando las estadísticas, desde el 2017, 2018 y lo que va del 2019, tenemos a más de 11.800 personas que han sido detenidas en diferentes operaciones, ¿verdad? A nivel nacional. 11.800. 11.845 personas que han sido detenidas en las diferentes operaciones a nivel nacional. De estos tenemos también más de 12.000 requerimientos fiscales en estos últimos 2 años y medio o 3 años hasta ahorita del 2019. Pero hay un punto también importante, Raúl, y es que el Ministerio Público no solo se ha querido quedar con estas operaciones contra la parte delictiva, sino que también queremos tener como un rostro humano, un rostro de acercamiento hacia la ciudadanía. Y es por eso que también se dan jornadas preventivas y de capacitación cada vez que hay este tipo de operaciones, ya sea a niños en escuelas, a jóvenes en los colegios, a grupos organizados de mujeres, a grupos que están organizados a nivel de las diferentes alcaldías, y tenemos también a nivel nacional 25 centros o 25 módulos de atención integral especializada, que es lo que te mencionaba, que son para grupos vulnerables. Ahí es donde se asiste a mujeres que sufren, por ejemplo, de violencia doméstica, a niños que donde se les vulnera sus derechos, a personas de la tercera edad y grupos vulnerables en general en nuestro país. Entonces yo creo que estos son hechos específicos que hablan por sí solos de lo que se ha venido haciendo después de que el Ministerio Público obviamente se ha ordenado, ha tenido un plan estratégico y ha definido cuál es el norte que el Fiscal General de la República ha querido dar a la institución. ¿Esos datos que tienes ahí qué dicen? Bueno, estos datos son de las diferentes operaciones. Por ejemplo, todas las operaciones del 2017 dejaron más de 2.400 detenidos. Tenemos aquí 1.764 requerimientos fiscales. Si vamos a lo que es el 2018, se subió a 5.563 detenidos, hay 5.919 requerimientos fiscales y estoy aquí sumando los que son los del 2019, solo de lo que es las operaciones Odiseo, que son las operaciones que mes a mes se hacen a nivel nacional, ¿verdad? Donde se activan tanto las fiscalías regionales, locales, como aquí en Tegucigalpa. Ahí tenemos que hasta el momento van más de 3.829 detenidos, 4.600 requerimientos fiscales, y las jornadas preventivas en todos estos años que te mencionaba son más de 90.000 personas, hablándose de niños, de jóvenes y también de adultos como resultados. ¿Hasta ahora cuántas van realizadas? ¿Operaciones? Sí. Son más de 40 operaciones. ¿Todas exitosas? Todas exitosas porque son planificaciones que se vienen haciendo con semanas y meses de anticipación. Con investigación de mucho tiempo. Exactamente, con investigación de mucho tiempo por parte de todas las fiscalías. Las operaciones que son a nivel nacional están prácticamente todas las fiscalías. Estamos hablando de niñez, de mujer, de tercera edad, de crimen organizado, corrupción, entre otras fiscalías que tienen actividades dentro de consumidor, que son muy importantes también, ¿verdad? Que tienen acción. La gente que consume también es capturada. ¿La gente? Que consume, que agarran a un narcotraficante o un narcomenudeo vendiendo. Claro, eso es importante porque de repente a las personas que viven en barrios y colonias les puede llamar la atención que sea una operación contra un cartel o contra un grupo organizado, criminalidad organizada, pero ¿qué está pasando en su barrio, en su colonia, con esa persona que está vendiéndole drogas a sus jóvenes, verdad? O qué está pasando en su barrio y colonia con algún violador que está ahí haciendo de las suyas en este sector. Entonces, contra ellos también van estas operaciones. Las operaciones hormigas, ¿las puede explicar? ¿Cómo dice? Las operaciones hormigas, ¿las puede Claro, explicar? tenemos ahora mes a mes operaciones hormigas, que justamente el día de ayer se llevó a cabo aquí en Francisco Morazán y que la dirigió la Fiscalía de Talanga. Entonces, esas son operaciones que van para, sobre todo, acciones de narcomenudeo, ¿verdad? En la operación de ayer, por ejemplo, fueron 50 personas, solo en Francisco Morazán, las que fueron detenidas por delitos relacionados a esto que estoy comentando. ¿El narcomenudeo qué tiene? ¿Marihuana, cocaína? ¿Qué? Crack. ¿Anfetaminas hay? Se está dando un incremento en cuanto a drogas sintéticas también. ¿Abogado? Sí. No, estamos de acuerdo con lo que menciona Yuri. El esfuerzo ha sido grande, es un esfuerzo coordinado. Es meritorio resaltar la gestión del director general de Fiscalía, el abogado José Mario Salgado, y de su equipo de trabajo en la gestión de todo este proceso
de estructuración de una persecución penal estratégica, estructurada, que permite el desarrollo de estos procesos de persecución penal. Es importante también en los procesos de persecución penal que se están dando a través de estos operativos resaltar que una de las visiones que tiene o de los objetivos y que se ha logrado el director de Fiscalía es que cada proceso lo está dirigiendo el fiscal especial que maneja el tema que se está tratando. Entonces, uno de los principios que establece la ley del Ministerio Público es la dependencia jerárquica y la unidad de actuaciones, y hace prevalecer como un valor principal dentro del reglamento aprobado el liderazgo. Entonces, estas funciones de desarrollo de capacidades de liderazgo y de fortaleza del Ministerio Público, expandiendo sus capacidades a nivel nacional, permite que los conocimientos que de repente antes se centralizaban solo en las sedes centrales, ¿verdad? Porque los operativos se organizaban ahí, ahora se pueden organizar en las regionales también. Entonces nosotros hemos logrado desarrollar una potencialidad dentro de las oficinas regionales del Ministerio Público que permea a las locales, ¿verdad? Falta mucha estructura dentro del Ministerio Público. Es interesante mencionar que la cifra exacta, o sea, en dinero no la conozco, pero nosotros solo recibimos del presupuesto en materia de seguridad un 12%, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que si el Ministerio Público tuviera mayores recursos, podría atacar con más eficiencia, tendría un mayor número de efectivos en materia de investigación y de fiscales y de médicos forenses, para expandir las capacidades operativas del Ministerio Público. Hemos tenido mucha colaboración de la cooperación externa. Ahorita estamos concluyendo una etapa de diseño de construcción de los centros integrados. Se van a inaugurar próximamente 3 centros integrados en materia de persecución penal en Santa Rosa de Copán, en Comayagua y en Choluteca, pero la idea es que tenemos regionales en el Bajo Aguán, tenemos en Catacamas, en Danlí, y necesitamos expandir estas capacidades del Ministerio Público para, a través de estos mecanismos de persecución penal, de esta persecución penal estratégica, tener más cobertura y proteger más a la sociedad. Han hecho operativos en los 18 departamentos del país, pero ¿qué departamentos son donde la delincuencia está más fuerte y que ustedes han tenido que operar con mucho tiempo y lograr esas capturas? Bueno, es que aquí depende, Raúl. Cuando se hacen estos operativos a nivel nacional, obviamente son prácticamente en los 18 departamentos, pero por supuesto que donde se concentra la mayor cantidad de población es donde hay la mayor incidencia de delitos, ¿no? Delitos comunes sobre todo. Estamos hablando del departamento de Cortés, Francisco Morazán y todo lo que es el litoral atlántico, pero dependiendo los tipos de delitos que se están combatiendo en estas diferentes zonas. Sobre lo que decía el abogado Cibrián, son hechos relevantes que demuestran que se está haciendo, por decir así, un buen trabajo por parte del Ministerio Público, pero necesitamos fortalecerlo más, necesitamos más fiscales, necesitamos más agentes de ATIC, más detectives de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, porque digamos que sobrepasa lo que está sucediendo en el país en cuestiones delictivas, corrupción, etcétera, ¿no? ¿Son preparados los detectives de la Fiscalía, de la ATIC, bien preparados? Sí, sí, claro, reciben capacitación en el curso introductorio, digamos, para poder ser agente de ATIC o detective de la DLCN, y posteriormente a eso, dependiendo la especialidad que cada detective tenga, se está dando capacitaciones. Hay personas que incluso van al extranjero a capacitarse. Por ejemplo, en la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico se ha fortalecido lo que es la unidad canina. Para ello se mandaron a estos detectives a Colombia. De allá venían ya con su perro, ¿verdad?, amaestrado, que ellos mismos, desde que era cachorro, empezaron a entrenarlo, y para poderse graduar, este binomio tuvo que pasar todas las pruebas y regresaron a Honduras, y se ha fortalecido lo que es la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico con esta nueva unidad canina, por ejemplo. ¿Son efectivos los perros? Sí, sí, sí. Recientemente tuvimos la premiación de 3 binomios, ¿verdad?, por el trabajo que realizaron en el combate a lo que es narcomenudeo sobre todo. Díganme, ¿cómo visualizan ambos el panorama actual del país en cuanto a la labor del Ministerio Público? Y yo veo que capturan,
que hacen estos operativos, hacen grandes capturas, incautan drogas. Recientemente vi que habían capturado en La Mosquitia y en La Ceiba gente, hicieron operativos. Bueno, casi todas las semanas, algunas veces seguido, Sí. hacen operativos en todo el país, se capturan y siguen saliendo delincuentes. ¿Qué piensan de eso? Bueno, yo creo que el Ministerio Público, en el desarrollo de su actividad constitucional de protección y defensa de los hondureños, de la sociedad en general, desarrolla una actividad que tiene límites, ¿verdad? La actividad de nosotros es una actividad de investigación, de procesamiento penal, que ataca las consecuencias de males que son causa. Entonces, siempre nosotros tratamos de, a través de fiscalías que tienen los aspectos, controlan los aspectos sociales, como ser las fiscalías del medio ambiente, de las etnias, de derechos humanos, de protección al consumidor, de hacer nuestro aporte en mermar de la mayor medida y dentro de los límites de nuestras capacidades los efectos que se puedan dar en materia de, como le dijo Yuri, hay mucha educación, muchos procesos de formación a través de los MAIE y a través de nuestras unidades, de la misma unidad que dirige el licenciado Mora de Relaciones Públicas, en materia de capacitación en centros escolares, a través de los procesos de formación que se dan en el tema de comunicaciones, ¿verdad?, del programa que tiene el Ministerio Público, para educar a la población en lo que son las posibilidades que se pueden dar en comisión delictiva. Pero como le digo, somos un elemento dentro del engranaje estatal que está cumpliendo su labor de una forma honrada, de una forma comprometida con el país, que requerimos de una integración y que se está logrando a través del liderazgo del Fiscal General de la República con las otras policías, pero esto solo es un elemento que ataca los efectos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver las causas y en las causas ahí es donde nosotros también nos preocupamos, ¿verdad?, por estar vigilantes siempre de los procesos que se van dando y en los que nosotros podemos tener alguna incidencia, que es en menor grado, Raúl, porque ya son aspectos de índole de inversión social o de índole de formación en materia educativa, ¿verdad?, en materia de salud. Sí podemos hacerlo a través ya de la corrección o de procesos de educación y de los procesos de investigación de delitos que se cometen con relación a estas áreas, ¿verdad? Pero hay límites que nosotros tenemos y que los tenemos que tener bien claros, ¿verdad? ¿Qué hace el Ministerio Público para fortalecer los procesos de financiamiento y certificación de sus direcciones? Bueno, es interesante esto porque hay ahorita una comisión dentro del Ministerio Público que está certificando a sus funcionarios y se ha iniciado justamente con la Agencia Técnica de Investigación Criminal en algunas de las fiscalías. Este proceso de certificación, que nos puede ampliar más el abogado Cibrián, porque él ha estado más de cerca con él, básicamente lo que pretende es conocer si en realidad el personal del Ministerio Público, los funcionarios del Ministerio Público, llámese fiscales, llámese detectives, agentes y también personal administrativo, están cumpliendo con su labor, si tienen la capacidad para cumplir con esa labor, si lo están haciendo correctamente. Y eso es parte de la certificación que se está llevando a cabo y que, como mencionaba, se ha iniciado ya por la Agencia Técnica de Investigación Criminal en diferentes departamentos de nuestro país. Es interesante en el tema de la certificación, Raúl, establecer que el reglamento de evaluación y certificación fue aprobado por el fiscal el año 2014, pero no se pudo iniciar de entrada, y eso fue parte del diagnóstico porque y se fundaba como principio de reserva de ley en la ley de la Superintendencia de Pruebas de Confianza, pero no se pudo aplicar desde esa fecha porque no estaban regladas las actividades de las diferentes direcciones. Entonces ahí viene parte de la importancia de la gestión de construcción que ha hecho el fiscal general Chinchilla, en el sentido de que cuando se concluye con el proceso de reglamentación y se definen las funciones, las actividades de los diferentes actores, investigadores, fiscales, personal de medicina forense, personal administrativo y auxiliar, demás, entonces cuando se definen las funciones de todos ellos, nosotros podemos iniciar un proceso de evaluación y certificación. Este proceso inicia
Y como le decía Yuri, se inicia con las unidades de investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y ha dado resultados muy interesantes porque dentro de los ámbitos de evaluación que desarrollan, el comité está integrado lo preside la División de Recursos Humanos. Lo integra el director de la Escuela de Formación del Ministerio Público y lo integra la Supervisora Nacional del Ministerio Público. Entonces usted ve una integralidad ahí que le permite llevar un registro de la actividad en los expedientes de personal, porque está la jefa de la División de Recursos Humanos, está el director de la escuela. Entonces cuando están haciendo entrevistas, porque no solo se dedican a hacer una investigación que se dirige al funcionario y al servidor, sino que va y se hacen unas evaluaciones de los ámbitos de actividad que ellos desarrollan con otras autoridades y con otros miembros de sociedad civil. Entonces entrevistan a gente del Comisionado de Derechos Humanos, de la DPI, gente que se roza cotidianamente en la actividad de ellos. Entonces sacan información de ahí, toman información y esto permite mejorar los sistemas a través de la presencia del director de la escuela en materia de formación, porque va viendo las falencias en materia de formación y va viendo dónde tenemos que reforzarnos. E igualmente, indirectamente, la actividad de un buen agente de investigación de repente pone de relieve que un fiscal jefe o un fiscal agente no está cumpliendo su función encomendada de una manera adecuada. Entonces puede haber un relevo y ya se han dado relevos a través del proceso de certificación continua que se está dando. Muy interesante el proceso de evaluación y certificación. Explíqueme algo, Yuri, cuando hacen esas incautaciones, que agarran droga, hacen incautaciones de casas, de bienes, ¿qué viene después? ¿Qué acción tiene la Fiscalía? Entiendo que al final pasa a la OAVI, pero ¿ustedes qué hacen por mientras? Porque algunas veces hay gente que ha cuestionado qué se hace con todo eso incautado. Bueno, una vez que se asegura, por ejemplo, un bien, pasa, como mencionabas, a la Oficina Administradora de Bienes Incautados e inicia un proceso mediante el cual... Pero ustedes hacen un inventario, hacen para la entrega y todo. Claro, cuando los aseguramientos por eso duran bastantes días, porque lo que se hace es prácticamente que el Ministerio Público hace el aseguramiento y se lo pasa a la Oficina Administradora de Bienes Incautados a través de un inventario, ¿verdad? Entonces eso lleva su tiempo porque tienen que ser los técnicos de la OAVI los que tienen que llegar a recibir ese bien, ¿verdad? Con todo lo que tiene, por ejemplo, si es una casa, con todo lo que tiene dentro de la casa, si es una sociedad mercantil, pues con todos los libros contables y todo esto, si es embarcaciones o si son vehículos, también ver en qué condiciones se está recibiendo, porque ellos son los encargados posteriormente de administrar estos bienes, ¿verdad? El Ministerio Público lo que continúa es con el proceso contra estas personas a los que se les han asegurado los bienes para que puedan demostrar el origen lícito que tienen los mismos, básicamente. Bien, el tema de Nazario, el supuesto narcotraficante que fue asesinado el fin de semana en una de las cárceles de máxima seguridad. Yuri, te escuché ayer que estabas dando explicaciones de qué estaba haciendo la Fiscalía en el sector de Santa Bárbara. ¿Cómo está esto? Sí, bueno, la Fiscalía de Santa Bárbara... Otra cosa, las autoridades presentaron 4, si me pones el video, búscame el video de la cárcel, presentaron a 4 ayer. De hecho, hicimos un reporte de quién era cada uno de ellos, pero son 6, en el video se ve que son 6. ¿Y cómo está esto, Yuri? Sí, inicialmente la Fiscalía de Santa Bárbara, en las primeras investigaciones, llevó a cabo, o mejor dicho, elaboró este requerimiento fiscal contra 4 de las personas que participaron ahí. Eso no quiere decir que solo ellas van a ser las personas que van a ser acusadas. Se continúan las investigaciones y se espera que se esté preparando también otro requerimiento fiscal donde se incluyan ya a otras personas que estarían involucradas también dentro de este asesinato. Sí, eso planteamos porque en el video se ve que son 6. Ayer presentaron de 4. Si ves, ahí está cuando lo asesinan, pero el que está disparando, el otro que amenaza, van 3 y 3, ¿ves? Son 6. Ahí se puede ver los 6. Sí, hay 6 ahí, pero los que participan en este video, si te fijas, solo son 4 personas, que son los primeros. Eso no quiere decir que no
se vaya a emitir requerimiento fiscal contra otras personas que también estuvieron, de repente no directamente, pero sí involucradas dentro del asesinato. Es parte de las investigaciones que se continúan por parte de la Fiscalía de Santa Bárbara y la DPI específicamente. Bien, así está el tema. Vamos ahora, ¿qué reto se plantea el Ministerio Público con el nuevo Código Penal? Bueno, en materia del Código Penal, nosotros ya, por instrucciones del Fiscal General de la República desde inicios de este año, tenía conocimiento de que estaba el proyecto que fue aprobado posteriormente en mayo. Se inició un proceso previendo algún proyecto que conocíamos sobre la parte general del Código Penal, ¿verdad?, que es donde se definen las reglas. Por lo general, si usted se fija en el proceso que ha habido de cuestionamientos al Código Penal, se da en la parte especial, que es donde está la tipología. Entonces, esto no ha impedido que el Ministerio Público se vaya preparando ya y preparando a sus fiscales, y que los fiscales por su cuenta también se vayan preparando con respecto a los aspectos reglados que están en la parte general del Código. Ahorita estamos en un proceso de capacitación intensiva, y casualmente ahorita que hemos tenido la noticia de que la sala de el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el día de ayer está pidiendo que se dé una ampliación en la vacatio legis. Nosotros lo recibimos con mucho agrado, porque recordamos que cuando se reformó el Código Procesal Penal el año 99, se dio una vacatio legis que fue extensiva, fueron 2 años, se publicó en 1999 y entró en vigencia el año 2001. ¿Verdad? En realidad el 2002, a inicios, en febrero del 2002, entró en vigencia el código. Y con el código también procesal civil sucedió lo mismo. Se aprobó el año 2007, se dio una vacatio, el 2005 se dio una vacatio legis que iba a entrar el 2007, y después se prolongó la vacatio legis 3 años más. Entonces es normal el proceso de ampliación en la vacatio legis o de vacatio legis extendidas en materia de reformas o de promulgación de nuevas codificaciones, porque cambia completamente las reglas establecidas en materia de persecución penal. Algunas, la mayoría las mantiene, pero nosotros nos estamos preparando desde inicios de este año en la materia. Sí, aquí me escribe alguien y me dice, por favor, pregúntenle al licenciado Mora, pregúntenle por qué cuando le quitan un bien y se comprueba que el bien proviene de fondos lícitos, ¿por qué no lo devuelven? Gracias. Bueno, si se comprueba que viene de fondos lícitos, el juez tendría que autorizar la devolución de ese bien. ¿Eso obviamente ya no le corresponde a ustedes? No, eso ya no corresponde al Ministerio Público, sino que es el juez de privación de dominio el que autoriza que sea devuelto, ¿verdad? Una vez que la persona pueda comprobar que es de origen lícito el bien que le ha sido asegurado. ¿Para la Fiscalía la vacatio legis debe ampliarse? Para la Fiscalía está preparada para la entrada en vigencia del Código, y si se da una vacatio legis, una ampliación en la vacatio legis, lógicamente, entre más tiempo le dan a usted para prepararse, es mucho mejor, ¿verdad? Aquí me pregunta la gente también, ¿está listo el Ministerio Público para trabajar con eficiencia contra la corrupción y la impunidad sin la MASI, en caso que la MASI ya no siga en el país? Nosotros obramos siempre bajo los principios que ha establecido el Fiscal General, que el principio fundamental es la objetividad. No obramos bajo supuestos. Nosotros entendemos que hay un convenio entre el Estado de Honduras y la Organización de Estados Americanos, y en base a ese convenio y las facultades que están ahí determinadas para el accionar de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, se da un marco de trabajo que es en el que estamos nosotros desarrollando nuestra actividad, y depende no del Ministerio Público si estamos o no preparados. Nosotros hemos estado trabajando con ellos desde el 2016, y en este momento inclusive estamos en un proceso de selección de personal que va a venir a fortalecer a la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción. Estamos listos, o sea, y estamos pendientes de la decisión de la renovación del convenio, que no compete al Ministerio Público, le compete al Poder Legislativo. Abogado, ¿qué importancia tiene para la Fiscalía la MASI y la unidad de la UFESIC? La UFESIC, que como le digo, es una unidad que está establecida a través de un convenio, ¿verdad?,
el proceso de certificación, de supervisión y evaluación de las actividades, que es lo que se aprobó en el convenio de marco de la MASIC, está determinado ahí, y a raíz de ahí nace un mecanismo para garantizar la persecución penal integrada, que también viene del convenio de cooperación que se firmó con la MASIC. Entonces, nosotros estamos trabajando permanentemente con la MASIC, dando el acompañamiento, y todos los recursos y todo el personal, a excepción de algún personal técnico, es personal del Ministerio Público. Las investigaciones que la MASIC desarrolla son investigaciones que en un 70% la Fiscalía contra la Corrupción y otras fiscalías especiales ya había desarrollado. Entonces, los procesos de nosotros se convierten en acompañamiento ya cuando la MASIC está trabajando. Por ejemplo, el personal de apoyo en materia de investigación de la MASIC, usted ve que siempre en sus operaciones está la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Es una unidad más dentro del Ministerio Público, con un marco jurídico que ha sido determinado por el Poder Legislativo a través de un convenio que suscribió el Poder Ejecutivo. ¿Es cierto que el nuevo Código Penal favorece a delincuentes, como dicen las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción? Yo le ratifico, nosotros, siguiendo el mismo esquema del Fiscal General de la República, nos limitamos a hacer aseveraciones objetivas. Nosotros no podemos hacer aseveraciones subjetivas sobre un código que todavía no esté en vigencia, ¿verdad? Y cuáles van a ser los efectos de la tipología de ese código. Sí. ¿Metas estimadas para fin de año? No quiero que me adelanten qué es lo que van a hacer, pero ya estamos cerrando octubre, quedan 2 meses. Hay operaciones que están en proceso investigativo en este momento para llevarlas a cabo en los 2 meses que quedan de este 2019. Continuar pues con este tipo de trabajos. Sabemos que la ciudadanía ve con buenos ojos todas las operaciones que se hacen tanto a nivel de departamentos, de ciudades, como a nivel nacional, y pues eso es lo que queda de este 2019, continuar con este trabajo que ha venido desarrollando el Ministerio Público y que ha sido pues exitoso. Raúl, pregúntale al abogado Cibrián si el fuero legislativo que el Congreso Nacional aprobó hace una semana, ¿esa es una coraza de impunidad para los diputados? No sé a qué se refiere con el fuero legislativo, tendría que ver el decreto, ¿verdad? Porque puedo entenderlo de muchas maneras, pero no sé a qué decreto se refiere. Entonces sí, sería oportuno que nos explicara un poquito más, ¿verdad? Sí, otra pregunta. ¿Existe alguna investigación en este momento en la Fiscalía General del Estado contra el presidente de la República, Juan Orlando Hernández? Bueno, las investigaciones no se presentan directamente ante la Fiscalía General del Estado. Las investigaciones se inician a través de un módulo de recepción de denuncias. El proceso de investigación de cualquier ciudadano de la República de Honduras es un proceso que, como le digo, lleva las reglas de objetividad, ¿verdad? Que determina el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, a través del artículo 93, que hemos explicado varias veces ya, vincula ese principio de objetividad con el de presunción de inocencia y implica también un deber de reserva, conforme lo establecen los artículos 275 y 278 del mismo cuerpo legal, que a su vez vincula con un artículo que es el 110 del Código Procesal Penal, en el cual se establece, ¿verdad?, cuáles son los derechos de una persona sometida a investigación y cuáles son los deberes del Ministerio Público. Una de las características, y voy a ser enfático nuevamente en esto, del Fiscal General de la República, es que nunca ha develado o nunca devela el Ministerio Público el nombre de las personas que están siendo investigadas. Ahora, cuando se presenta un requerimiento fiscal, entonces el pueblo tiene conocimiento de contra quién se está procediendo y las vinculaciones, si se dan vinculaciones en cuanto a la comisión delictiva, ¿verdad? Entonces, siempre el Ministerio Público, que hay una noticia criminis, inicia investigaciones. Y le puedo decir que si hay una noticia criminis, ¿verdad?, a través del módulo de recepción de denuncias o de la Fiscalía Especial que corresponda, se inician investigaciones. Pero nosotros no podemos decir quiénes son los investigados, cómo están siendo investigados, porque esa prohibición es expresa en el Código Procesal Penal, en el artículo 275, 278 y vinculado con el artículo 110, que garantiza a través de la Constitución de la República el principio de presunción de inocencia. ¿Ya? Sí.
Licenciado Yuri, ¿cómo la gente puede tener, el pueblo, más acceso a la fiscalía? Bueno, eso es parte de lo que está en el plan estratégico del Ministerio Público y es por eso que mencionaba que hay módulos de atención integral especializado, más módulos de atención integral especializado a nivel nacional. Tenemos 25 módulos, sobre todo que están atendiendo a grupos vulnerables y lo hemos visto porque ahora se denuncian más delitos contra la niñez, contra las mujeres, violencia doméstica, personas de la tercera edad, etcétera. El Ministerio Público está abierto para todos los ciudadanos a través de las 10 fiscalías regionales, de las 26 fiscalías locales. Tenemos también en nuestras redes sociales, en nuestra página web, donde hay información de lo que estamos haciendo por el ciudadano de nuestro país y consideramos que es un Ministerio Público que día a día, al irse fortaleciendo, pues obviamente se está extendiendo a más rincones de nuestro país para que el ciudadano se vea que está protegido por parte del Ministerio Público. Yuri, tu mensaje final a la población, a los hondureños que te ven a través de Canal 11 y que te escuchan a través de Radio Visión Honduras. Sí, Raúl, yo quería, pues, primero que nada agradecer a la entrevista por este espacio que nos ha dado como Ministerio Público de poder dar a conocer al pueblo hondureño todo lo que estamos haciendo sobre temas de actualidad y sobre los hechos relevantes que históricamente pues nunca se habían hecho dentro del Ministerio Público. Hay mucho por hacer, Raúl. Hay que fortalecer más al Ministerio Público, necesitamos más fiscales, más investigadores, más detectives, fortalecer medicina forense, obviamente, pero con el recurso que nosotros tenemos en este momento, estamos dando estos resultados. Si tuviésemos o si estuviéramos más fortalecidos, obviamente que los resultados serían mucho mejores. ¿Cuántos carros morgueros hay ahora? Porque hace unos años, ya hace varios años, traje a alguien de ahí y me decían que solo había un carro morguero en Francisco Morazán. Sí, ahora tenemos 5 morgues móviles que se están distribuyendo a nivel nacional, sobre todo para que una persona, por ejemplo, si muere en Santa Rosa de Copán, no tenga que esperar una morgue de San Pedro Sula que vaya a hacer la autopsia y se lo lleve hasta San Pedro Sula. Ahora hay 5 morgues móviles que están haciendo las autopsias en estos lugares para que no tenga que desplazarse ni los familiares ni la persona fallecida hasta Tegucigalpa, San Pedro Sula o La Ceiba. ¿Son muy caros esos carros? Sí, la verdad es que esa tecnología son caras. Estas morgues móviles se tuvieron que traer de Guatemala. Te voy a contar algo. Hoy, antes de que empezáramos el programa, platicaba con una de las muchachas que trabaja aquí con Carmen y mirábamos que había otro muerto en San Pedro Sula. Desgraciadamente, ojalá esto cambie, sí. Todos los días hay muertos en el país. ¿Cuántos de esos vehículos ocupamos? No sabría decir cuántos ocupamos y por eso hablaba, hay que fortalecer más, porque nos superan la cantidad de muertos a la capacidad de reacción que tenemos en las diferentes medicinas forenses, oficinas de medicina forense a nivel nacional. Entonces esa es parte del fortalecimiento, aunque se ha hecho mucho. Por ejemplo, se han contratado muchos médicos en medicina forense. Creo que la última contratación fueron 25 que fueron distribuidos a nivel nacional, pero también se necesitan otro tipo de técnicos a nivel de medicina forense específicamente para que puedan dar un servicio más eficiente, más rápido, más oportuno, la prontitud que se requiere en este tipo de casos. Yuri. Gracias, Raúl. Es un gusto. Al amigo y colega Yuri Mora, ¿tiene facultades constitucionales para investigar el Consejo Nacional Anticorrupción? ¿El Ministerio Público? No, como yo he visto que el Consejo... el CNA tiene facultades para investigar. El CNA, conforme está en su ley constitutiva, es una institución de denuncia. ¿De denuncia? No de investigación. No, por eso ellos siempre presentan denuncias, entonces es más fácil para el CNA dar nombres, por ejemplo. Esa es una cuestión que la gente tiene que entender, que una institución de denuncias tiene esa facultad y actúa con indicios de repente que no están comprobados. Yo puedo tener una fotocopia de un cheque, no necesariamente el cheque, y ver que hay considerar que hay alguna comisión delictiva a través de eso, según un relato que exista vinculado con esa prueba que está en una fotocopia, y hacer una denuncia pública para que el Ministerio Público investigue. Es deber del Ministerio Público garantizar la objetividad, o sea que va a tener un contraste, esa prueba que presenta el CNA en este caso, y que va a ser analizada y contrastada contra el original. Entonces ese proceso es un proceso más largo y es el proceso que de repente la población no entiende, ¿verdad?
que el trabajo del Ministerio Público es técnico, científico y de nuevo vincula con el principio de objetividad, ¿verdad? Hay que respetar la presunción de inocencia de las personas señaladas. Sí, porque mucha gente se ha querido confundir. Entonces, el Consejo Nacional Anticorrupción es una institución de denuncia. De denuncia. No de investigación. No de investigación. Bueno, sí hacen investigaciones para denunciar, ¿verdad? Pero no tienen facultades para presentar esas pruebas ante los tribunales de la República. Porque eso tiene que hacer una vinculación y un proceso que ya establece con otras instituciones del Estado, ¿verdad? Eso solo corresponde a la Fiscalía. Solo le corresponde al Ministerio Público y en algunos casos a la Dirección Policial de Investigación también, a través de investigaciones que ellos desarrollan. La visión corto y mediano y largo plazo de lo que va a ser esta Fiscalía que preside el abogado Óscar Armando Chinchilla y que usted es el fiscal general adjunto. Bueno, a corto plazo el fiscal general, como bien ha explicado el licenciado Mora, tiene una planificación que ya está establecida, ¿verdad? Los procesos de investigación se están desarrollando, son objetivos, son procesos que dan resultados, están dando resultados permanentemente, la población los conoce, a veces algunas personas los quieren desconocer, ¿verdad? Pero nosotros no podemos hacer nada contra la intencionalidad subjetiva de un ciudadano o de la intencionalidad de un particular o de un grupo de personas. A mediano plazo el Ministerio Público está, como usted le preguntaba bien a Yuri ahorita, por los procesos de medicina forense, igual que medicina forense de LCN, fiscales. Ahorita estamos terminando un proceso de selección de fiscales, iniciando uno nuevo. Tenemos a la par el proceso de selección del personal que va a fortalecer la OFECIC. Tenemos un proceso de selección de la Dirección de Medicina Forense que van a concluir a inicios o mediados del próximo año, todos ellos. Entonces, estamos fortaleciendo la institucionalidad con los recursos que tenemos. La potencialidad, por ejemplo, en materia de morgues móviles, lo que le preguntaba Yuri. Tenemos las sedes regionales y tenemos los perfiles de los proyectos para presentárselos a los cooperantes. ¿Por qué a los cooperantes? Pues no tenemos recursos, pero sí ya estamos desarrollando todos los procesos de planificación que nos van a permitir potencializarnos. Y a largo plazo, el próximo año ya nos sentamos con el fiscal general a trabajar en la planificación operativa estratégica del próximo quinquenio. El fiscal general fue el primer fiscal que estableció una planificación operativa estratégica de la actividad institucional del 2015 al 2020. Tenemos 2021 al 2026, tenemos un plan estratégico que vamos a desarrollar, que vamos a empezar ya a definir qué se hizo, qué es lo que falta mejorar ahorita en el 2020 y el 2021 vamos a tener un nuevo plan estratégico a largo plazo de las visiones del Ministerio Público. Abogado, quiero agradecerle al abogado Daniel Cibrián, el fiscal general adjunto. Es primera vez que él comparece a un medio de comunicación y que lo haya hecho aquí en la entrevista. ¿Qué le decimos al pueblo hondureño, el mensaje que deja usted como fiscal general adjunto y en representación del abogado Chinchilla también a la población? ¿Qué esperamos de la Fiscalía? Mire, pueden esperar de la Fiscalía y estar seguros de que la autoridad superior del Ministerio Público, el fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, y su segundo, el fiscal general adjunto, Daniel Arturo Cibrián Bueso, la dirección de Fiscalía y los diferentes directores institucionales, formamos un cuerpo comprometido con el cumplimiento del deber constitucional que nos ha sido encomendado. Trabajamos con seriedad, trabajamos bajo un esquema de planificación de nuestras actividades. Lamentamos a veces no tener todos los recursos para responder en forma inmediata a todas las acciones delictivas que se cometen, pero estamos convencidos que si se da un mayor apoyo y una mayor comprensión de la población, nosotros vamos a poder desarrollar nuestro trabajo en mejor manera. Lo que sí, si han estado oyendo toda la entrevista, van a entender es que el proceso de investigación penal es un proceso complejo, es un proceso que se rige por reglas, que no es un proceso de denuncia. A veces se confunde el proceso penal con un proceso de denuncia. No lo debemos confundir con un proceso de denuncia, es un proceso complejo, porque si nosotros solo denunciamos y no podemos acreditar en los tribunales, entonces vamos a tener un problema grave de impunidad en el país, y esa es una visión que ha tenido muy clara y que ha transmitido el fiscal general desde su visión hasta los mandos inferiores del Ministerio Público, que tenemos que tener la certeza de la comisión delictiva para poder presentar requerimientos fiscales para que los jueces
dicten los autos de formal procesamiento y al final se conviertan en sentencias condenatorias. Varios procesos, varios ejemplos hay, no entramos a esto, pero se pueden informar por el Ministerio Público cuáles han sido los resultados. Resultados que no se habían dado antes y que se están dando ahora gracias al liderazgo del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla. Gracias. Gracias, Yuri, de nuevo. Bien, Raúl. Gracias a ustedes. Este programa se repite en nuestro canal hermano a las 9:40 de la noche en DT Televisión. Es el 12 acá en Cable Color, es el 19 en Tigo y también en las diferentes cableras del país. Está de televisión, pueden ver este programa en repetición a partir de las 9:45 de la noche. Gracias a todos, sigan con Canal 11. Buenos días.